Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bueno, bienvenidos una vez más, una semana más a este espacio, a Sui Generis Podcast, el lugar donde preguntamos, dudamos y creemos. Y en el día de hoy, una vez más, junto con Kenny y con Leo, vamos a intentar tratar otro aspecto de la música. Y en el día de hoy vamos a intentar hablar de la música secular, entendiendo como música secular aquella música que no tiene como propósito principal la alabanza o la adoración a Dios, ¿no? Es un tema, la verdad, que medio tabú, sobre todo en iglesias y en contextos religiosos. Pero bueno, la verdad que creo que es algo importante que podemos hablar, que podemos dar nuestra opinión. Y bueno, pues, ¿qué opinas tú sobre la música secular en el ambiente cristiano? Si alguien cristiano puede escuchar música secular o... En contextos, o sea, si realmente la música es simplemente como motivo único la adoración a Dios o realmente tiene otras connotaciones o otros usos que también son válidos desde un punto de vista cristiano. Pues yo creo que no podemos separar un género musical del contexto cultural del que proviene. Uh-huh. Eso es un aspecto. Por ejemplo, si ponemos un ritmo de un tribu africano que se relaciona con un rito diabólico o de brujería y metemos letras cristianas encima, una persona cualquiera puede escuchar ese ritmo y encantar la experiencia y bailar y disfrutar de eso, pero una persona que proviene de ese contexto cultural específico no le atrevería a cantar eso si es cristiano, porque entiende de dónde proviene. Entonces, yo creo que fuera del contexto cultural, cualquier ritmo puede ser placentero y bailable, pero dentro del contexto cristiano, un cristiano tiene la opción de elegir si va a tomar esa canción o ese ritmo como algo que se asocia con algo sagrado o algo secular. Pero para decir si es un pecado, sí o no, no puedo dar una respuesta definitiva porque, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de David cuando estaba tocando para Saulo, no tenía letras y no sabemos si las canciones que tocaba él compuso en el momento, improvisaba o si esas canciones estaba tocando hacia el Señor, ¿sabes? No podemos definirlo de esa manera. Así que es una noción muy vaga, en mi opinión. Y por tanto es tan controvertido. Yeah. O sea, la música secular como tal, desde su comercialización como tal, el tipo de compositor, el tipo de cantante. Hay cantantes que solamente son cantantes, hay otros que son cantautores porque también escriben y cantan. Otros le dan música también a ellos y son contextos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, surge el tema del ritmo en cuanto a cómo nuestro oído lo percibe y cómo puede ser placentero. No todos los ritmos son placenteros al oído. Hay gente más dada al jazz, hay gente más dada al oído. A la salsa, los que somos del Caribe, tenemos más los ritmos afrocubanos, como que más arraigados de manera innata a nuestras células. Yo creo que cuando estamos en el vientre de nuestras madres y escuchan salsa, por lo menos mi papá es muy salsero y mi mamá es muy de vallenato, o sea, son ritmos totalmente diferentes,
pero yo me fui más hacia el lado de la salsa y cuando comencé a ejecutar instrumentos musicales en el piano, los ritmos que me llamaban mucho la atención y los que eran más perceptibles a mi oído era la salsa. Inclusive puedo ejecutar el piano con ritmos de salsa y merengue que me encantan. O sea, confieso que si es pecado, bueno, estaré en pecado ejecutando salsa y merengue, pero a mí me gusta particularmente. Y como músico no me cierro a los ritmos, pero sí teniendo en cuenta que hay muchos ritmos que ya tienen un índole bastante espiritual y tienen una connotación dada al culto a los dioses, el culto al mismo Satanás para invocar espíritus y cuestiones, y más que todo en África y su origen musical en los países del Caribe, como en Cuba, Haití, en Venezuela. Los ritmos chamánicos con el tambor y todo eso es evocación a espíritus. Es lo que tú dices, si yo tomo ese ritmo, que lo puedo categorizar como secular también, porque no pertenece a una denominación, aunque el origen sería o espiritual, porque es para la adoración de un ente, y le cambio la letra, pero tomo el ritmo, pero le cambio la letra y en vez de decir Satanás digo Dios. ¿Será que eso tiene una frecuencia en la cual realmente Dios se pueda sentir agradado? Entonces surge la pregunta, ¿todo ritmo procede de Dios? ¿Todo ritmo tiene una connotación, aunque sea secular, lo podemos llevar al mundo espiritual? Lo podemos ver desde dos perspectivas. Podemos verlo como un ritmo puede provenir de una intención, una mala intención, o podemos verlo desde la perspectiva de que cualquier ritmo proviene de Dios y ha sido pervertido con el paso del tiempo por el pecado. Pues el pecado cuando entró en el discurso, eso cambió todo. Yo personalmente, yo creo que Dios puede redimir todo, pero también hay la cuestión de la percepción de la persona, teniendo en cuenta su contexto cultural. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo haitiano que es súper cristiano y también adventista. Tengo que destacar esto porque los adventistas suelen evadir muchos estilos musicales contemporáneos. Él, cuando escuchó una música que yo traje del Caribe, de Guadalupe, creo, que a mí me encantó, una música tradicional de esa isla, él me dijo, esa es música de vudú. Y no le interesaba escucharla. Y yo no sabía eso. Pero cuando escuchaba los tambores y los ritmos en la música, se dio cuenta inmediatamente que era algo que pertenecía a una religión no cristiana. Entonces, para él era pecado escuchar esa música. No le interesaba. Y para mí, como no tenía ese contexto, ese bagaje cultural, no lo veía desde esa perspectiva. Y también podemos tomar el ejemplo del burro que usó Dios para hablar al hombre. Como un ejemplo que puede implicar que Dios puede utilizar cualquier herramienta de la tierra para llegar al corazón del hombre. No es decir que esa herramienta es pecado o no, pero es una herramienta, una vasija que puede usar. Sí, yo la verdad que ahora mientras hablabas, la verdad que me parecía muy importante la parte de que y es importante la percepción cultural que tiene una persona hacia ese ritmo, hacia esa música, pero creo que también es importante la experiencia de esa persona. Me explico. Si, por ejemplo, en el tema del rock o del heavy, si tú empezaste escuchando esa música o has escuchado esa música durante una etapa de tu vida en la que
has vivido excesos, desenfreno, o sea, una vida alejada de Dios, y ahora, pues porque Dios te ha llevado a ese punto, tú te has arrepentido, te has convertido, no significa que ese género o ese ritmo esté mal, pero si a ti en tu interior te está generando una teletransportación a ese tiempo, unas sensaciones malas o unos deseos que no provienen de Dios, entonces ahí también hay una ligera línea roja, ¿no? De decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Así es. Entonces, cada uno tenemos que tener en cuenta nuestra propia experiencia o incluso la experiencia del que tenemos al lado, ¿no? Porque si sabemos que el de al lado ha vivido eso, pues igual, aunque a mí me guste mucho el rock, pues delante de él, pues no, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa parte, ¿no? Muy bien. El contexto cultural es importante porque, pues, por ejemplo, exactamente, si también me pones música que yo no conozco, ritmos que no conozco pues, de África, igual a mí hasta me gusta, me hacen mover el cuerpo, me hacen sentirme bien, yo qué sé. O sea, pueden producir cosas en mí que son buenas, pero igual por una persona que sabe de dónde viene, le puede generar una controversia, ¿no? Y por otra parte me surgía una pregunta, y es lo que tú decías, de que Dios puede usar cualquier ritmo para atraer a gente, para hablar a gente, y me surgía una pregunta porque esa excusa la usamos en muchas iglesias para usar cualquier tipo de ritmo y nos metemos en esa frase, ¿no? De Dios puede hablar a través de esto. Entonces me surgía la pregunta de, ¿es bueno o es lícito el escondernos detrás de eso para usar ritmos? O sea, saber que un ritmo proviene pues de, pues a lo mejor un ritmo africano o un ritmo latinoamericano que provenga de ritos, de santerías, y usarlo metiendo la palabra Dios con el fin de intentar atraer más gente solo por el ritmo, o intentar aprovechar, meter letras para atraer a más gente. No puedo dar una respuesta sí o no, porque yo creo que como deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo, es algo que deberíamos poner en oración. Y también explorar, hablando con los otros en la congregación. Lo que acabas de comentar en cuanto a respetar a los límites de tu prójimo, de tu hermano, es algo que surge por haber convivido con alguien. Y si estamos conviviendo en amor y en respeto para el prójimo y dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que estar conscientes y sensibles a esas cosas. Y, claro, plantearlo en los ensayos con gente más sensata que tú, con los ancianos de la iglesia, para antes de tomar esa decisión, creo yo. Yo creo que los pueblos, los continentes, las ciudades, las naciones, cuando van en ese proceso emergente de crecimiento, está el espectro cultural. Y es lo que tú hablabas que me llamó la atención, lo que es el bagaje cultural, lo que yo traigo, lo que me enseñaron desde pequeño, lo que me cimentaron, lo que mi oído está acostumbrado a percibir. Sí. A nivel cerebral, el lóbulo prefrontal como tal es el que se activa a la hora de percibir la música. Se ilumina de tal manera que produce unas conexiones maravillosas. Entonces, son conexiones que no se van generando de la noche a la mañana. Tienen un origen hasta innato. O sea, desde que nazco hasta que me voy desarrollando como ser humano, hay ritmos que están allí en nuestra mente. Pero que a medida que me voy adentrando en una cultura, pueden ir siendo modificados como tal y pueden ser usados para mi crecimiento o para mi propia perdición como tal. Cuando hablamos de ritmos como tal, me surge también el tema actual, ¿no? De la secularidad de la música y cómo nuestra generación actual es dada mucho al reggaetón,
mucho dado a los ritmos que son sensuales, que estimulan el oído hacia la parte erótica. Y de ejemplo tenemos de gente que el mismo mundo dice que no cantan, pero tienen ritmo y tienen letras que lo que llaman es la atención. Tenemos a Bad Bunny, ¿no? De un ejemplo bueno, no sé si es mal ejemplo o buen ejemplo, pero uno de los vendedores de música para agradar al oído, número uno del mundo. Sí. Entonces, las letras de él son letras que no estimulan no es un Mozart componiendo, no es un gran escritor, pero hay un efecto de su música en la juventud. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno, ¿no? Que una persona que simplemente con ritmo y con psicología musical, porque eso se llama psicología de masa, cómo adentrarme en el consciente colectivo y estimular reacciones, pero a cántaro. O sea, no es una o dos personas que escuchan su música, son millones y millones de personas que escuchan su música, llena conciertos, simplemente para escuchar. Titi me preguntó si tenía muchas novias. Sí, ¿no? Y luego realmente no es, o sea, es un buen ejemplo para ese tema, pero creo que es algo ya generalizado. Realmente hoy en día los artistas, hay muchos que no saben cantar, o sea, no tienen una buena voz o tienen simplemente una persona que les va componiendo las canciones, o sea, pero simplemente por tener buena voz o por saber bien aplicar el ritmo, han conseguido llegar hasta donde están. Entonces, es muy buena la pregunta que planteas y es muy, muy interesante el por qué, ¿no? El por qué se ha llevado la música hasta ese punto, de que ya no importe en sí la música, sino los ritmos, porque muchas veces ni las letras, o sea, las letras, últimamente hay letras que son... asquerosas. Aparte de asquerosas, luego yo he visto por ahí otras que son simplemente monosílabas. El completo de la canción puede tener 1, 2, 3, 4 frases y lo demás son monosílabos o ruidos que dices, es que, o sea, realmente no hay... Sí, o sea, o sea, no tiene un más allá de, bueno, pues es que me está transmitiendo o la letra o... Simplemente es un ritmo que me engaña a mi oído, que me produce lo que me gusta, lo que me interesa, muevo el esqueleto, pero realmente no hay nada. O sea, es todo muy superficial, todo muy plano. Pues ahí tenemos que abordar el concepto de la música como una herramienta comercial. No están vendiendo solamente la música en sí, sino el artista como una estrella, alguien para ser venerado y tienen sus fans que les encanta su manera de hablar, su manera de bailar, su manera de vestirse, maquillarse. Están vendiendo un producto, no solo la música, sino la persona entera. Entonces, ya que eso proviene del sistema del mundo, hay poderes que hagan que hacen que eso salga a la luz, que tenga éxito, que no son de Dios. Es decir, que está la influencia del mercado. Claro. O sea, que el mercado puede transformar a una persona de la noche a la mañana en un célebre y simplemente por alguna letra, alguna música. Antes, tu experiencia en cuanto a música secular, a discográfica, o sea, tengo entendido que costaba que una discográfica te firmara y te hicieran un vinilo, te hicieran un cassette. O sea, estamos hablando de... Claro. No es que seamos viejos acá, somos pura juventud que hay, pero tenemos lo que nos precede es una industria que ha ido creciendo progresivamente y que va dejando muchos también desplazados, ¿no? En cuanto a música. Considero que hay buenos artistas, buenos escritores, y a veces esos buenos escritores y buenos músicos que tienen música que yo puedo categorizar que tienen una letra profunda, una letra que te lleva a reflexionar, usan muchas alegorías, mucha imaginación, o sea, te meten dentro de la música. Hay muchos de ellos que yo diría, oye, si esta gente fuese cristiana o fuese con un sentido espiritual,
o sea, llegaran aún más con su música. En cuanto a letra, ¿cómo influye la letra en, en el ritmo y cómo influye el ritmo en la letra? Porque son dos entornos diferentes, ¿no? Yo puedo tener una buena letra y le pongo un ritmo y no pegar. Ahora, puedo tener una muy mala letra y tengo un ritmo buenísimo y pegar, pero con la mala letra. Ahora, la cuestión es compaginar ambas cosas, letra y música, y que ambas lleguen. La secularidad entiende esto muy bien y sabe manejarlo, y es lo que he visto que muchos artistas hoy en día agarran una canción, una letra, y la transforman en ritmo salsa, por ejemplo. Y hoy en día la tendencia en el mundo musical es que todos están haciendo salsa, 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 y van en ese enfoque. ¿Cómo enfrentas esa realidad a la hora de, de enfrentarte al mundo secular, tener tus ritmos, tus propios ritmos, pero también la letra? Pues es algo muy importante destacar. Hoy en día en la industria musical tienen un conjunto de personas que especializan en analizar las canciones más exitosas y hacen una especie de análisis de ritmo, de tono, de todo. Y a, en base a eso, crean una serie de personas que especializan en recrear un elemento de esa canción. Por ejemplo, el estribillo de todo el conjunto de todas esas canciones exitosas. Y son especialistas en recrear estribillos parecidos. Hay personas que especializan en recrear melodías que tienen algo en común con esas canciones exitosas y tal. Hay todo un proceso de como digamos entre 5 y 10 personas. Así que tienen la capacidad de producir un montón de canciones más rápidamente porque claro, se están enfocando en una cosa. Y es por tanto que tantas canciones se parecen hoy en día. Y suelen tener el mismo ritmo, la misma melodía y todo casi igual. Es una transacción comercial a fin de todo, sobre todo en el género pop, pero también en otros géneros estamos viendo esa tendencia también. Es decir, que ahora es más difícil sentir la música. Claro. O sea, se hace complejo ahora que el cerebro se enganche a una letra y a un ritmo por la transición que hay y el efecto que ha producido de pasar a algo que produzca emociones a algo que simplemente venda. Ahora me surge otra idea. Lo que se siente vende más que lo que comercializan como tal. O sea, ¿cómo lo formulo? O sea, si antes la música se sentía con gente, por ejemplo, hay muchos cantantes que podemos destacar muchos, pero para no nombrar, eh, tú sentías la letra, sentías el ritmo. Pero ahora como que a la industria ya no le interesa lo que la gente sienta, sino lo que se pueda vender. Claro, porque la industria está más interesado en generar lo máximo de ingresos. Pero un artista, un verdadero artista, está creando por un deseo de expresar sus emociones, lo que ha vivido, lo que ha observado en el mundo. Es como un propósito, un llamado, digamos, que tiene, que no puede evadir. Y yo creo que eso es la lucha que vemos en la industria musical entre los artistas y los empresarios. Sí, la verdad que la música se está volviendo un negocio total, hasta el punto de que sabido es ya por muchos cantantes que se han orientado a hacer música cristiana solo porque es una fuente de ingreso segura, no porque realmente ellos así lo vivan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite que cristianamente tú como músico pones a la hora tanto de crear música como a la hora de oírla? Simplemente buscas la letra, ves quién canta, porque hay mucha gente que estigmatiza lo que canta
solo por quién es, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con muchos cantantes cristianos, no quiero nombrar a ninguno, pero personas que han sacado canciones con mucha unción, con mucha presencia de Dios, que han tenido un gran impacto en la iglesia, pero porque esa persona cometió un error determinado en su vida, ya se ha estigmatizado o demonizado la música que ese hombre hace, porque ya no estaba de acorde con Dios. Entonces, realmente tú, si tuvieses que dar unos tips o unos consejos a la hora de cómo tú, como músico y cristiano, afrontas esto, qué música sí escuchas, qué música prefieres no escuchar, qué música prefieres crear, qué música... No sé si podrías dar unos tips. Muy bonita pregunta y muy de hoy en día, porque por el auge de podcasts, todo el mundo tiene una opinión. Y dentro del cuerpo de Cristo hay muchos podcasts y influencers cristianos que solo se dedica a criticar. Y yo personalmente entiendo eh, la importancia de discernir lo que consumimos, pero atacar personas que no conocemos, situaciones de las que no estamos al tanto, yo creo que no es tan beneficioso para el cuerpo de Cristo y puede ser un mal ejemplo para el mundo. Teniendo eso en cuenta, yo creo que es más importante leer las letras y compararlas con la Biblia. Si no cuadra con las escrituras, claro, podemos descartar esas canciones, esas letras. Pero nunca deberíamos descartar a una persona, porque Jesús iría a por una oveja de los 99, ¿no? Y tenemos que tener esa realidad presente como cristianos. No podemos descartar a personas. Deberíamos siempre orar, tener misericordia, tener amor por cada persona, sin importarnos por lo que están viviendo, ha vivido, lo que sea, porque todos cometemos errores, todos fallamos. Y ya. Algo que pensaba mientras comentabas era que la música, en cuanto al cantante, se valoraba más el mensaje que el mensajero, ¿no? Ahora el mensajero comete un error y ya su mensaje es prácticamente señalizado de manera despectiva. Empieza a buscar el mínimo detalle que antes simplemente era una persona célebre, pero ahora lo cuestionan por todo. Y eso me lleva también a pensar en cuanto a nosotros como creyentes y cómo vivimos la música, cómo la sentimos, cómo la podemos expresar. Y resulta curioso de que muchos cristianos de manera deliberada pueden escuchar cualquier tipo de ritmo, pero eso no les produce en ellos ningún daño emocional ni nada. O sea, pueden darse a cualquier ritmo, a escuchar cualquier tipo de música, a tener en sus reproductores, en sus teléfonos, en Spotify, en YouTube, cualquier tipo de ritmo. Eso genera en el creyente algo productivo. ¿Cómo lo ves en el sentido escritural? ¿Puede ser beneficioso que un cristiano escuche cualquier tipo de música secular o tiene que poner un stop? Porque, por ejemplo, yo particularmente no escucharía a Bad Bunny. O sea, es mi punto de vista desde la ética, desde lo que se respete, porque hay muchas músicas que denigran a la mujer, la ponen prácticamente en el subsuelo
y al hombre lo ponen como el machista, como el que va a hacer cualquier tipo de actitud hacia una mujer. Yo no escucharía ese tipo de música que denigre a la mujer. No escucharía música tampoco que denigre la orientación sexual de una persona. No escucharía música que denigre entre negros y blancos. No escucharía música que denigre entre estrato social. O sea, yo tengo un filtro hasta qué punto poder llegar. Músicas que ya no tienen eufemismo, que eufemismo es una manera decorosa de decir algo, sino que ahora lo dicen como decimos en Venezuela, a calzón quitado, es decir, a como venga. Entonces el cristiano puede permitirse la secularidad y que juegue en su mente tranquilamente, o podemos poner un stop. Pues la verdad es que tú mismo acabas de responder la pregunta. O sea, al final, como cristianos... Claro, yo le respondí desde lo que yo hago. Claro, o sea, pero al final es eso, y no solo en el contexto musical, sino en todos los contextos de la vida, sobre todo para los cristianos, tenemos que tener un filtro, tenemos que tener un filtrado. O sea, no podemos escuchar de todo. Yo personalmente sí hay música secular que yo escucho. Intento que la música secular que yo escuche no sea pues algo que vaya en contra de mis principios, algo en contra de mis creencias, algo en contra de Dios, que no me genere a mí ese tema de seducción, ese tema de sexualidad, ese tema de violencia, de denigración de las personas. O sea, siempre intento tener un filtrado de lo que realmente entra por mi oído, ¿no? Porque muchas veces, y venía hablando con mi mujer en el coche de ello, de que muchas veces vamos conduciendo, ponemos música y ni siquiera estamos escuchando. Pero te bajas del coche y estás tarareando lo que no recuerdas haber escuchado. Exacto. Entonces, al final esos mensajes se terminan metiendo por nuestros oídos, en nuestra cabeza, se quedan en el subconsciente y al final es basuras o contaminaciones que están entrando en tu cabeza sin que tú te estés dando cuenta. Entonces, sí que como cristiano tenemos que tener un filtrado para poder poner una limitación de lo que está entrando por nuestro oído. Es como aquella vez que se hizo muy famoso, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba ese fenómeno, pero en las películas tú ibas al cine y te metían una imagen tan rápida que tu ojo no era capaz de percibirla, pero tu mente ya la tenía, ¿no? Entonces te metían una Coca-Cola y de repente tú sentías esas ganas de una Coca-Cola, ¿no? Pues esto viene siendo algo parecido, ¿no? Nos están entrando ideas, nos están entrando pensamientos que no vienen de Dios, y si no tenemos cuidado, al final eso está contaminando nuestras vidas. Entonces, al final yo creo que el mayor tip que podemos dar en este tema es filtrar con mucha atención, no escatimar en el tiempo en el que se examina lo que está entrando por tu oído. Porque al igual que estar escuchando conversaciones que no tienen nada que ver de Dios, que van en contra de Dios, afectan a una persona, una letra de una canción también, incluso a lo mejor más, porque es ese run run que se te queda en la cabeza, ¿no? De estar tarareándola y muchas veces no saber que estás tarareando. Entonces, sí creo que se puede escuchar música secular porque, bueno, al cabo del día hay muchas veces que pues, hay música que no es mala, que no va en contra de Dios, pues como puede ser la música clásica en muchos temas o canciones que hablen, incluso, por ejemplo, el jazz y el soul, si no me equivoco, vienen del dolor, pero no significa que eso sea el blues, sea malo, ¿no? Entonces, bueno, el blues, no soy muy de esos géneros de música, pero no significa que eso sea malo o vaya en contra de lo que yo creo. Entonces sí tenemos que tener un filtrado, como dice el versículo de la Biblia, de examinarlo todo, retener solo lo bueno. Entonces sí que tenemos que estar ávidos en esa parte. Y cuando formamos parte de una familia, pues todavía con más incipiencia, ¿no? De saber filtrar hasta qué punto yo voy a permitir, porque hasta donde yo permita es hasta donde voy a estar jugando al límite, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque incluso con las series, las películas y todo que consumimos nos afecta. Yo, para dar un ejemplo, yo miraba una de esas series de realidad cuando vivía en Alemania durante el primer año de vivir allí. Y en esas series los personajes
se ponen bien bravos y gritan, dicen muchas palabrotas y tal. Y eso no es mi manera de actuar así. Pero de la nada, un día yo estaba en una tienda, en la caja a punto de comprar algo y alguien se puso a discutir conmigo porque pensaba que había llegado primero al cajero y yo llegué primero, pero fue una confusión porque no había una caja definitiva, era como una mesa cuadrado y yo llegué desde un lado del cuadrado y él del otro lado y no me vio. Entonces me llamó una palabrota que no voy a decir aquí y me vino una ira. Tremendo. Y estaba a punto de casi llegar a las manos. Y yo oí una voz que seguramente era el Espíritu Santo que me decía, Kenny, cállate. Cerré mi boca, hice mi compra y me fui de la tienda, pero con una ira. Y yo sé que por influencia de esa serie me venía esa reacción tan naturalmente en ese momento, porque es solamente lo que suele pasar en esas series. Entonces, en cuanto a la música, yo creo que a nivel subconsciente puede afectarnos. Claro, claro que sí. En mi época de ser súper sexual, yo escuchaba mucha música que hablaba de esos Que temas. estimulaba. Claro. Y veía películas y tal que también promovía ese estilo de vida. Todo influye, todo influye. Fíjate tú que biológicamente somos seres sensoriales totalmente. Olfato, gusto y oído. Y recuerdo a Voltaire que decía que el oído es el camino al corazón. Es una frase espectacular porque te cimenta en la realidad de lo que hoy en día escuchamos y todo llega al corazón. Y el corazón es una metáfora para referirse al cerebro, para referirse a esos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, la amígdala, el subconsciente, que es intangible y cómo impacta en nuestras reacciones hacia otras personas. Es decir, que lo que yo oigo me puede modificar mi conducta hacia otros. Lo que veo modifica mis estímulos hacia otro y también produce reacciones. Entonces, esto es maravilloso y creo que no acabaríamos de hablar si continuamos en ello. Así que nada, esto ha sido un capítulo muy, muy interesante. Invitamos a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen en redes sociales. Recuerda darle a la campanita, suscribirte. Si te suscribes, eso nos ayuda a crecer en nuestro canal. Allí te va a aparecer nuestra página web, donde puedes entrar a todas las plataformas donde están disponibles todos los capítulos, tanto en Spotify, en Apple Podcast, y queremos seguir compartiendo temas de realidades que vivimos a diario y situaciones que podemos padecer todos, pero damos tips para que podamos crecer juntos. Así que gracias, Kenny, gracias, Rubén, por una semana más. Un placer. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.